Hoy estamos con Fernando Palacios. Ahí es nada. No voy a decir mucho de él porque después él mismo, con un PowerPoint riquísimo y maravilloso, y después con un vídeo, que también hablaremos de ello después, nos va a compartir sus experiencias en el campo de la pedagogía musical, la composición, la divulgación musical, yo qué sé. Bueno, él es licenciado en pedagogía musical, entre otras cosas, ha dirigido Radio Clásica durante una temporada, en fin, es el factotum de música sobre la marcha, un programa legendario en Radio 2, luego en Radio Clásica, yo qué sé. O sea, realmente de todo eso vamos a tener cumplida noticia en lo que viene a continuación. Fernando, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Igualmente agradecido por estar en este canal. Pues vamos allá. Es tu turno. Compártenos eso y vamos a ver el PowerPoint con tus explicaciones, cuando quieras. Bueno, muy bien. Pues mira, le he llamado mis experimentales. ¿Lo veis, no? Perfectamente. Bueno, pues hay. Y que curiosamente este año se cumplen los 50 años desde que empecé haciendo este tipo de cosas, ¿no? 50 años en 1975-2025. Yo mismo me quedé abrumado porque jamás hubiera pensado que habían pasado 50 años desde la primera obra que había hecho, que ahora explicaré, ¿no? Por lo tanto, aunque ha habido, como en todas las vidas, ¿no?, baches en los que he ido haciendo otro tipo de cosas, o he estado centrado más en algunas maneras de hacer llegar la música a los niños, o trabajando con orquestas, encuentros musicales, ha habido siempre una especie, un criterio, unas ganas de mantener este tipo de actividades que inicié hace 50 años y que he llegado a nuestros días. Por lo tanto, echar vista atrás, cosa que yo no acostumbro a hacer. De hecho, si no, me he visto forzado porque la Fundación Mars me pidió hace un par de meses, hace un mes, ¿no?, que es cuando viniste, Pepe, a ver esta exposición. Me pidió bueno, cuando esto se vea habrá pasado un poco más de tiempo, pero no mucho más. Bueno, pues eso, un tiempo donde me pidieron que hablara de todas estas experiencias sonoras que había tenido hace tiempo. Entonces tengo que agradecer que gracias a ellos he estado reflexionando sobre este terreno. Lo primero, mirad, es que, claro, es curioso que yo naciera. No sé si tú también, Pepe, naciste el mismo año, en el 52. No, yo soy del 51 y tu querido amigo y compañero, desgraciadamente ya desaparecido, Antonio Agúndez, también era del 52. Pero bueno, sí, llegaremos a eso también. Y José Luis Turina, hay unos cuantos nacidos en el 52 que nos hemos dedicado a estos asuntos del sonido. En el 52 es, como todo el mundo sabe, cuando John Cage escribe, por decirlo de alguna manera, esta obra 433 de Silencio. No digo yo que estuviera marcado, que yo lo supiera cuando nací, la existencia de esta obra, sino que quiero decir que siempre me remito al a mi día de nacimiento, sí, pues para saber cómo andaban las cosas en el arte sonoro por entonces, ¿no? Estos 7 principios que he mantenido siempre a lo largo de mi vida y que sigo manteniendo, ¿no? Es decir, estas 7 ideas de creación, de meterme dentro del terreno de la música, siempre han estado presididas: el juego, rastrear sonidos, improvisación, aleatoriedad, integración de las artes, exploración de los límites y humor. Combinados de muy distinta manera, con una coctelería variada, un juego con aleatoriedad, improvisación con límites, integración de las artes con humor, etcétera, ¿no? Y esto lo he trabajado tanto en todo lo que he compuesto, he improvisado, he interpretado, sino también en muchísimas de las experiencias que he tenido transmitiéndola digamos, a los niños, a adolescentes, a gente que no está acostumbrada a este tipo de experiencias. Y por lo tanto, lo que voy a exponer es algunas de las obras que he ido trabajando y que tienen que ver con estos principios del juego, del sonido y de la improvisación, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta primera obra que marca, yo creo que un inicio en el año 75 de estas actividades, especialmente de las actividades gráficas, que siempre me han interesado mucho, pero especialmente cuando en los cursos que impartía el Conservatorio de Experiencias Compositivas, no sé cómo se llamaba aquello, que lo hacía Luis de Pablo, Tomás Marco, Carmelo Bernaola, Cristóbal Hafter, era procedimientos compositivos actuales o algo parecido, ¿no? Bueno, pues sí. Asistíamos pues desde Francisco Guerrero, Pablo Riviere,
José Ramón Encina, etcétera, toda una generación que íbamos a estas clases, y ahí nació el grupo Glosa, que hizo una presentación precisamente este año con obras que nos encargaron algunos de los compañeros, que tenían que ser forzosamente música gráfica, es decir, música que tiene una parte plástica que inspira a los intérpretes a hacer un cierto tipo de interpretación. Y yo hice esta obra, dado que yo trabajaba en un estudio de arquitectura, dado que hice la carrera de arquitectura técnica, y lo hice pues con unos planos, pues con papel de plano que antes se utilizaba para los proyectos, ¿no? Entonces, en este trabajo, sobre todo se llama Cuando solo la personalidad se pierde, es porque es lo único realmente que se pierde, porque el resto se mantiene. Quiero explicarme. Empezamos, si consideramos que en el eje horizontal es donde se mueve, digamos, el volumen, la densidad, la dinámica del sonido, y el vertical es donde se encuentran los timbres, pues a partir de ahí, bueno, no, en el horizontal es el tiempo y en el vertical las dinámicas, perdón, exactamente así. Sí. Empezaríamos con el piano y el resto de los instrumentos, que eran guitarra, viola y... piano, guitarra, viola y contrabajo, exactamente, y Tomás Garrido en el contrabajo. Era una especie de juego de enfrentamiento entre una dinámica que crece y otra que decrece, una parte central improvisativa y luego una parte, digamos, casi en espejo, hasta acabar nuevamente como había empezado, pero ya con el grupo instrumental marchándose, yéndose al cero, al morendo, ¿no? Esta es una obra que se interpretó y le hicieron varias veces todo lo que duró este grupo, que tampoco fue tanto, y que he mantenido, y que luego he hecho elementalizaciones de esta misma partitura para que pudiéramos trabajarla con estudiantes, tanto de los estudiantes del Círculo de Bellas Artes, donde también he impartido clases de este género, hasta con niños y con profesores, etcétera, ¿no? En formas más, digamos, más elementales, sin tanta complejidad. Esto, digamos, que es un arranque de las experiencias gráficas llevadas al mundo también de la improvisación, de la aleatoriedad, etcétera. Si pasamos al año 79, aquí, producto de una hepatitis que tuve de un viaje a Marruecos, tuve 3 meses en la cama, una hepatitis fortísima, estuve totalmente amarillo, y claro, allí me desplacé a casa en mi pueblo, a Castellón de Navarra, donde me cuidó mi familia de una manera primorosa, y allí en la cama, pues con distinto tipo de instrumentos fui experimentando con un casete, grabando cosas, y luego cuando pensando que lo que estaba haciendo era el mismo sonido que emitirían los virus de la hepatitis que me estaban asolando, ¿no? Entonces, a partir de ese punto hice estas grabaciones que luego pues me invitaron a que lo hiciera, digamos, de una forma profesional en los estudios de grabación de Radio Nacional, en Música 1, con los magnetofones que había entonces, que eran un último grito, que eran de 4 pistas, ¿no? Entonces tú seguro, Pepe, que conocías bien aquello, ¿no? Y que harías alguna grabación allá, supongo. Bueno, yo la verdad es que los hice ya con otros que venían después, que eran analógicos, pero que tenían más pistas. Pero bueno, más o menos es la misma historia. La misma historia. Yo creo que en magnetofón de este tipo es como se grabó el Sgt. Peppers, que fue una... Sí, probablemente sí. La primera vez que se grababa en 4 pistas y luego se mezclaba, ¿no? Entonces, con el instrumental que tenía yo por casa, lo que me fueron prestando, que fue una mandolina de mi primo, una cítara que me habían regalado, un almirez, una serie de campanas que había comprado en el rastro, un saz, un instrumento turco que me habían traído de allá, con un slide de guitarra y unas púas de dedos, pues fui haciendo una especie de diferente tipo de cantos que iba improvisando y fui grabando. Bueno, a partir de ahí, esta obra que estaba en este terreno de la experimentación total, y que solamente tenía yo un guión que me iba llevando para hacer este tipo de cosas. Esto también se puede, está por ahí grabado, y yo creo que en el vídeo que después veremos, pues podéis escuchar algunas secciones de estos cantos, de este tema que nació de la hepatitis, de la inmovilidad, de no poder hacer otro tipo de cosa, y que te lleva también a... Bueno, pues eso, el aburrimiento te lleva a la creación, y en este caso yo creo que es paradigmático, ¿no? Otro de los trabajos que realicé es el concerniente al mundo del silbido. Yo desde pequeño siempre he estado muy interesado
en todo tipo de sonidos que somos capaces de hacer, no solamente con las manos, sino también con la boca, con el cuerpo. Y uno de ellos que estuve trabajando y que he trabajado, pues bueno, de una manera, no digo como un estudio de conservatorio, pero sí que yo he estudiado, he metido mis muchas horas estudiando silbido, de diferentes maneras de hacer el silbido, de cómo poder llevarlo esto, también mezclarlo con otro tipo de instrumentos y con músicas electroacústicas. Y a partir de ahí, pues fui encargando a distintos compositores que hicieran una obra. Entre ellas, una de las primeras fue precisamente Don Pepe Higes, ¿no? Bueno, fue la primera en estrenarse, porque la hicimos en el año 1988, nada menos, en los encuentros de compositores en Palma de Mallorca, Encontre Compositors. Entonces ya a esa obra pues fui uniendo otros encargos que hice a Consuelo Díez, etcétera, a Carlos Santos, a Berenguer, etcétera. Bueno, y al final hice un corpus que era todo un concierto que lo mostramos en directo, lo grabó televisión, etcétera, ¿no? Y yo lo hice, yo tenía una pieza que se llama Cantaleta en virutillas, todo chiquitito, ¿no? Todo pequeñín, y que esto tuvo la gracia de que después una querida amiga mía que ha estado presente en casi todas las ediciones, en casi todo lo que he publicado en mi vida, pues me hizo una versión preciosa en ese formato de biombo, y que tengo aquí, ¿no? También es este mismo. Era un desplegable que está muy bien, porque era este tipo de partituras de las que se hicieron en otro tiempo. Hay muchas partituras que para no tener que pasar hojas, ¿no? Se van poniendo en distintos atriles, y al final, bueno, pues todo esto era lo que contenía esto, que era todo hecho para silbido, diferentes formas de silbido, y luego aparatitos chiquititos, una campana tibetana que se mezcla con el sonido puro del silbido y que produce unas irisaciones extraordinarias, con pequeñas ocarinas, con un llavero que cuando le silbas dice I love you, etcétera. Y ahí salió esta pieza que es para silbido y cacharritos, como se puede ver. Esto está también grabado en alguno de los vídeos de mi canal de YouTube. Bueno, pues esto es otra de las parcelas, la que concierne al mundo de los silbidos, en la que por lo menos tuve la oportunidad de mostrar mi silbido en una hora con diferentes obras en un concierto. Otro de los terrenos que siempre me han interesado son de los palíndromos, de los juegos con la aleatoriedad musical. Y de ahí, en un encargo que me hicieron para la revista Quodlive de la Universidad de Alcalá de Henares, en el año 97, pues hice una música que puede ser interpretada, digamos, de distintas maneras, la misma partitura, ¿no? Es decir, para verlo más gráfico, se puede interpretar así, se puede interpretar justamente así, es decir, 4, siguiendo estos principios de Bach, ¿no? De hacerlo pues de derecha a izquierda, de arriba a abajo, etcétera, ¿no? Y ahí hice varias piezas para que pudieran ser interpretadas por grupos diferentes, de formación distinta, y que, bueno, en distintos conservatorios, cuando tienen grupos aleatorios que son una guitarra, flauta, tal, 3 violines, pues no es fácil encontrar partituras que estén dirigidas a ensambles de ese tipo, y que estas que son más abiertas les vienen muy bien. Por eso se ha interpretado varias veces, y bueno, el resultado a veces es bastante cacofónico dependiendo de cómo se lo tomen, ¿no? los intérpretes, pero en fin, dentro del espíritu de la obra también está que las versiones puedan resultar mejores y peores, ¿no? Bueno, pues este es otro de los terrenos de las músicas aleatorias que he ido trabajando. Más adelante, más adelante, atrás queda mis estudios de pedagogía musical, que culminaron en un trabajo que se llamaba Músicas de hoy y Pedagogía, que va exactamente en esta misma dirección. Va en la dirección de mostrar cómo el juego, el humor, la experimentación, el sonido, todo este terreno es importantísimo en el mundo de la educación musical para trabajar con niños y con profesores. De hecho, yo he estado toda la vida haciendo esto, se puede decir, ¿no? O sea que no ha habido prácticamente ningún año en el que no haya tenido que trabajar en esto, desde hacer dianas al estilo de sacar las notas de un sombrero, como hacía Marcel Duchamp, pues tirar con un dardo a diferentes sonidos que están en una diana, o utilizar
partituras como lo que se puede ver, hacer un pentagrama en el suelo y tal y como van cayendo las fichas pues se toca, o utilizar en lo que entonces era un transistor, coger la onda corta y a través del movimiento de la antena sacar sonidos que tenían mucho parecido con algunas obras electroacústicas profesionales, el utilizar pequeños nudos de sonido que van desarrollándose, hasta incluso una vez una pecera con un pez llevé y le dibujé un pentagrama, y entonces según se movía el pie íbamos interpretando sus movimientos a través de esto. Y esto también, el final, tenía un epílogo, un anexo, que era una serie de partituras, unas piezas gráficas para la educación musical que se editaron aparte de este trabajo, que es este libro que se editó en Gijón y que contiene algunas de las piezas que fui elaborando, o algunas con pegatinas, con recortes de periódicos, otras hechas con letraset, entonces, que era pegando letras, etcétera. Eran hacer partituras también en el mismo terreno que me movía de las músicas gráficas. He interpretado muchas veces, algunas de estas piezas. El estudio de silencio lo sigo haciendo muchas veces porque creo que enfrenta al público a lo que es la página en blanco o la página con unas pequeñas motas de sonido, y esas distancias que hacen que aquello que en principio pudiera ser parte de una partitura pasa a ser parte de una interpretación. Por lo tanto, este terreno he ido trabajándole en la educación con esta mezcla de todo lo que he ido contando hasta este momento. Otro de los momentos, bueno, claro, también para trabajar, qué mejor para hacer músicas aleatorias, si ya habíamos utilizado los dados o también la diana, pues también utilizar las cartas, ¿no? Ya dado que hay pues publicadas varias barajas musicales, pero son barajas que siempre trabajan lo mismo, ¿no? Distinto tipo de ritmos y tal, y yo lo que quería es trabajar este tipo de asuntos, es decir, el punto y la línea, sonidos relacionados con la naturaleza o con la maquinaria, con las texturas, con los ambientes, melodías aleatorias, polifonías, y ahí es cuando confeccioné esta baraja musical, que es una baraja de familias, que se puede jugar como un juego normal, y apreciando y explicando en qué consisten, o por supuesto aleatoriamente se pueden sacar unas, como he hecho aquí en la pantalla, e interpretarlas o combinarlas de tal manera que un grupo o un coro pudiera hacer una partitura apta a partir de los sonidos que emergen de estas cartas. También, bueno, esto no lo tengo publicado, siempre me ha parecido que podía ser bonito, pero claro, esta sí está hecho a rotulador, esto habría que hacerlo en condiciones, ¿no? O a lo mejor ya, mira, vintage, ¿quién te dice que no tiene su gracia? Sí, esto se lleva mucho ahora, Fernando, seguro. Bueno, pues estas cartas, que solamente hay un ejemplo, bueno, lo tengo también en mi página web, yo creo que se pueden observar ahí, y quien quiera trabajarlas, pues ahí tiene las posibilidades, ¿no? Bien, otro terreno ha sido en el que me ha gustado muchísimo trabajar y que tiene un impacto enorme entre los jóvenes, niños y gente que no se ha acercado nunca a la poesía fonética, esta parte, fíjate, de las vanguardias, y que prácticamente se inaugura con Hugo Ball y su famosísimo poema Caravan, que he interpretado montones de veces en cursos de verano con chavales, y que tiene un magnetismo tremendo, ¿no? Pues poco a poco he ido haciendo pegando de letras, de periódicos, de revistas, poniendo ejemplos que pudieran servir para que cada uno después pudiera hacer su propio poema fonético. Esto es una especie de material educativo que se relaciona con las vanguardias de hace más de un siglo y con los mesostics y tanta música como de Kurzgesagt, etcétera, que se ha ido trabajando en el terreno de la voz y de la garganta y de los sonidos emitidos con la boca, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo de algunos de los poemas que he trabajado. Bueno, y tengo toda una colección de lo que han ido haciendo los niños y que me iban enseñando, y que muchas veces era mejor que lo que yo les ofrecía, como natural, ¿no? Suele ocurrir. Bien. Y ahora llegamos al terreno
tanto trabajo me ha dado y con el que llevo muchos años, desde el año 79, metido, que es la interpretación y la investigación del sonido de la humilde trompetilla de plástico que se vende con intención de hacer chusma, de hacer morralla musical, pero que creí yo en su momento que podía tener otros fines, digamos, no digo más selectos, pero por lo menos sí más de concierto. Y también esto es producto de aquella hepatitis, bueno, me dejó hecho polvo, pero reconozco que me vino muy bien para reflexionar sobre muchos asuntos que después he ido tirando de la hepatitis, ¿no? De aquellos 3 meses metido en la cama, ¿no? Uno de ellos es esto, con estas trompetillas, y que todavía conservo, y que están metidas en esta caja que los que asistían a los conciertos del Rudy Armstrong Quartet, que era un grupo que formé con varios colegas, interpretando, haciendo una especie de parodia del jazz, ¿no? Pues con estas trompetillas, que con un sonido pues muy de feria, pero que, si vas viendo, pues cada una tiene sus características. Hay una que va ya afinada más aguda, hay otras que acaban siendo más graves, incluso esta no tiene, pero además cada una de ellas emite más sonidos que solamente el que un simple soplido, es decir, por presión, etcétera, se consiguen hacer más cosas, hasta tal punto que con el Rudy Armstrong hicimos cientos de conciertos. Casi se puede decir que yo me gané la vida durante, bueno, con otro tipo de actividades complementarias, durante una década, con este grupo, en el que incluso llegamos a sacar un disco que se llama El Primero y Último, y que hicimos programas de televisión, salimos en montones de sitios, yo qué sé, tenemos un currículum enorme. Participamos en el concurso de la Villa de Madrid de jazz, y quedamos finalistas, ¿no? Bueno, claro, quedamos finalistas gracias a que me rodeaba de músicos muy buenos, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Hay que intentar siempre rodearse de los músicos mejores que uno va conociendo, de los amigos que mejor tocan, ¿no? De ahí también hice un grupo que ahora vamos a ver un poco más con detenimiento, que es el grupo Violín, todo con instrumentos de plástico, no solamente de trompetillas, sino otros instrumentos de juguetes. Fundación Banús, que la que formé con el maestro Reverendo. Luego Plásticos Palacios, que fue un nombre que me pusiste tú, Pepe, claro, que te tienes que llamar Plásticos Palacios. Y yo, este tipo de cosas, cuando vienen de fuera, no las dudo. Cuando las creo yo las dudo mucho, pero cuando me las dicen no, porque creo que están en la verdad. Tú siempre has dado con los titulares, eres portentoso para eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando yo era el grupo, digamos que he trabajado yo solo, me llamo Plásticos Palacios, y luego también he utilizado todo esto instrumental y alguno más dentro de la Academia de Educación Sentimental Agúndez Palacios, que hemos hecho intervenciones durante una década, hasta que ya falleció Antonio Agúndez, y ya aquello ha quedado, digamos, ya zanjado y terminado. Pues con la trompetilla, pues podemos ver aquí en esta imagen, pues hice una serie de estudios para la trompetilla, como existen estudios para trompeta. Realicé espectáculos, de los cuales, por ejemplo, uno es este, que se llama Rojilla, la trompetilla valiente, o la valiente trompetilla, que hacía yo solo, con otro tipo de instrumentos derivados de la trompetilla que ahora explicaré, ¿no? El grupo del Rudy Armstrong con jazz, performance, también con la trompetilla, combinándola con músicas electrónicas, como también explicaré dentro de un momento. Algunas de ellas, por ejemplo, ha sido, después de esta Rojilla, la trompetilla valiente, que era parte de un espectáculo que hice en el Festival de Alicante llamado Calla, Trompetilla, Calla. Una parte era este cuento. A partir de ahí sugerí en la radio que podía hacer toda una sinfonía solo con trompetillas, ¿no? Paco Montes entonces llevaba el programa de jazz, El Llorado Paco Montes, un magnífico programa de jazz que hacía en Radio Clásica. Me dijo que le interesaba, y entonces grabamos en un multipista, ahora sí, un multipista tremendo que tenía cuando existían todavía estas grabaciones, ¿no? Que equivalen a lo que ahora tienen en un Pro Tools o en un programa de estos de estudio. Grabé una obra tremenda que también he colgado en mi canal de YouTube, que se llama Big Piña.
Bien, pues con esto vamos a continuar. Con esto, esto no he podido traerlos porque los tengo en otro lugar, estos wisnicios que es combinados de las boquillas de la trompetilla de plástico con diferentes cajas de sonido, como son las fundas de las diapositivas, o una churrera que ahí a la izquierda podéis ver cómo se pueden meter 3 trompetas afinadas, ¿no? O que incluso dándole al émbolo de la churrera ya no es necesario ni siquiera soplar, o utilizándola en los martillos, o por supuesto a través de los sonidos de los globos, bueno, del sonido no, de la vejiga de aire que puede contener un globo, es capaz de tener, como el caso de los espectáculos que hice entonces, de tener una trompetilla sonando durante varios minutos, pero muchos minutos, e incluso al tener algunos globos de un metro cúbico de volumen, con distinto tipo de trompetillas, podíamos ver cómo al desinflarse iba bajando la presión en la boquilla de la trompetilla, iba bajando también la altura del sonido, se iban mezclando, haciendo unas irisaciones que son propias de la música electroacústica. Es decir, que es como hacer, y esto me lo dijo Luis de Pablo, dice, esto es como hacer música electroacústica pero con instrumentos de juguete. Digo, pues exactamente algo parecido a esto, pero directamente, no solamente en grabaciones, sino también en vivo. Vamos, Fernando, si te parece, centrándonos ya en el final de esto, porque nos queda poco tiempo de grabación, y bueno, vamos a concentrarnos en, bueno, todo a tu ritmo, pero simplemente que lo sepas. Que ya queda muy poquito con esto, ¿no? Solamente que estas familias también están agrupadas, digamos, como si fuera en un cursaj, es decir, en un tratado de instrumentos en diferente tipo de combinaciones sonoras, o... Mira, este será el vídeo, ¿no?, que después del que vamos a hablar. O también los instrumentos de plástico, con ya no solamente de trompetillas, sino con otros instrumentos, utilizándolos también como familias, ¿no? Instrumentos de flautas de pan, otro tipo de flautas, tamborcitos, sonajeros, globos, tambores, bla, 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 instrumentos relacionados con las armónicas, etcétera, ¿no? Todo esto hizo que escribiera en el año 80 unas piezas para que pudieran ser interpretadas de música gráfica, por intérpretes que no tuvieran estudios musicales, simplemente que con estos guiones pudieran llegar a hacer algo ordenando estos sonidos con estos instrumentos. Bien, pues ahí tenemos estas partituras, que son las que he mostrado varias veces a lo largo de estos años, en la que se distribuyen, cada instrumentista tiene media docena de instrumentos y según el requerimiento de la partitura pues pueden ir entrando y saliendo, colaborando con sus compañeros haciendo esto. Bueno, pues más o menos esto era la exposición de todos estos trabajos que he ido desarrollando con distinto tipo de sonidos y distinto tipo de órdenes. Que te agradecemos muchísimo, Fernando, pero ahora ya para terminar, si te parece, porque vamos a dar paso al vídeo y por supuesto vamos a dar también referencia a tu página, al canal de YouTube y a tu propia página web para quien quiera seguirlo, pero preséntanos un poco el vídeo que también estuvo como colofón de aquella sesión en la Fundación Juan March, un vídeo que se puede ver en tu canal de YouTube, pero ¿cuál es el contenido? ¿Cuál ha sido la intención de hacer este vídeo? Sí, la intención ha sido el reunir en 12 minutos prácticamente una pequeña selección de algunos de todos estos trabajos, ¿no?, que he ido exponiendo, empezando por las piezas gráficas estas para la educación, y que fui poniéndolas y cada una de ellas en sonido, porque estas no las había nunca grabado con sonidos, digamos, sintetizados, pues fui haciéndolo poco a poco y ahora los he ido reuniendo todas ellas en distintos fragmentos en este vídeo. En otro momento aparecen incluso otro tipo de partituras que he ido trabajando, es decir, que es un compendio de trabajos que he ido realizando con grafismos, con experimentaciones sonoras, con buscando los límites, con los instrumentos que he ido explicando, y que cada uno tiene un pequeño espacio para que dialoguen entre ellos y que se vea una línea de trabajo que ha sido la que he ido llevando en estos 50 años. Y una línea tremendamente singular, como
hemos tenido ocasión de comprobar hasta ahora, pero ahora mucho más. Ahora te vamos a ver en acción, te vamos a oír también, lo fundamental. Y bueno, pues antes de pasar al vídeo, muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación tan magnífica y por este trabajo. Muchas gracias a ti y que este canal tan importante que has creado pues siga aumentando y que siga, bueno, creando más oyentes en estas experiencias sonoras.
Oh, when the time